Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, que esta tarde se han dado cita a este auditorio en el marco de la convocatoria de este seminario, 10º Seminario Internacional, titulado Desarrollo de Competencias Pedagógicas e Investigativas. Para mí es un honor estar aquí, realmente muy contento de volverme a encontrar con varios amigos, varios colegas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes centros de estudio, también con compañeros de estudio del posgrado, alumnos del posgrado, que hemos tenido la oportunidad de compartir las aulas, ¿no? Estos eventos donde podemos mirarnos cara a cara, donde podemos estrecharnos la mano, darnos un abrazo, es lo que se extrañaba, ¿no? Porque con la pandemia esto todo cambió, ¿no? Teníamos muchos eventos en los cuales participábamos, pero lo hacíamos a través de plataformas virtuales. Esto continúa, pero reitero y resalto este espacio que para mí personalmente es muy gratificante y encontrarme con muchos colegas, muchos amigos en esta tarde. Agradecer a los organizadores por la invitación y aquí estamos muy contentos para poder compartir esta tarde lo que hacemos los profesores. Yo no intento, bajo ningún punto de vista, desarrollar una temática en calidad de experto, pero sí compartir aquellas experiencias profesionales relacionadas con la investigación a la cual me dedico como docente universitario ya por más de 2 décadas, el tiempo ha pasado rapidísimo, y de eso vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, a los colegas que trabajan en educación básica, en inicial, primaria y secundaria, les voy a pedir un ejercicio adicional que significa el aprendizaje por transferencia, es decir, aquellas experiencias que nosotros o personalmente desarrollo en la educación universitaria se puedan aplicar también a la educación básica, ¿no? Y claro, como en todo estudio, pues estas aplicaciones se dan, ¿no? Conozco a muchos colegas que lo vienen haciendo y bueno, como les dije, yo no vengo aquí a darles un conocimiento eh, experto más allá de lo que ustedes ya están haciendo en las aulas. Lo primero que les voy a presentar es un modelo. Intento representar, como ustedes saben, un modelo viene a ser una representación de la realidad. Y aquí estamos hablando de la realidad que significa la formación en investigación en nuestros estudiantes, independientemente del modelo o del nivel educativo. ¿Cómo formamos nosotros habilidades, competencias investigativas a nuestros estudiantes? Porque como ya ustedes han escuchado durante todas estas intervenciones de los especialistas que me han antecedido, estamos en un momento muy importante donde ya transferir el conocimiento al estudiante y que eso se entienda por aprendizaje, pues es una etapa que ya quedó atrás, porque tenemos otros medios a los cuales podemos acceder para buscar información, para adquirir información, y el tema está cómo esta información lo transformamos en conocimiento. Entonces, hablo de un ecosistema de la investigación, donde va a existir diferentes elementos, diferentes componentes que hacen viable desarrollar la competencia o las competencias investigativas en los estudiantes desde el nivel más básico hasta el nivel científico, que viene a ser ya la cúspide para poder desarrollar la investigación científica, como lo vamos a revisar más adelante. Esta investigación formativa, desde la educación en general,
es entender de que se soporta en cuatro grandes pilares, ¿ya? Porque la investigación formativa tiene que estar necesariamente integrada al proceso de formación del estudiante. La investigación formativa tiene lugar si es que está integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa entonces utilizar estrategias, utilizar técnicas, métodos que tienen el enfoque de la investigación desde el nivel más básico. Yo siempre a mis estudiantes les trato de ilustrar el proceso de investigación. Y les digo, bueno, miren, independientemente si ustedes están iniciando una tesis de pregrado o una tesis de posgrado, de maestría o doctorado, ustedes lo que tienen que hacer es aplicar aquello que ya lo aprendieron desde muy pequeños. Lo primero que tienen que hacer es leer. Todo investigador tiene que leer. Lo que pasa es que en la medida de que la investigación lo desarrollamos con mayor complejidad, no podemos leer cualquier fuente. Tenemos que leer información, publicaciones ya seleccionados, evaluados por expertos, publicados en revistas de alto impacto, ¿no? Entonces ya no podemos leer cualquier información. Pero lo primero que tiene que hacer un investigador es leer. Lo otro que tiene que hacer todo investigador y todo estudiante que está aprendiendo en realidad todo este proceso de formación integral, lo que tiene que aprender el estudiante es a escribir. Eso es lo otro. Yo le digo, es que investigar es muy fácil. Y no es cuestión de que solamente algunas personas, algunos expertos, algunos especialistas puedan aprender a investigar. No. Cualquiera de los estudiantes puede aprender a investigar. Tiene que saber leer y tiene que saber escribir. Porque claro, cuando uno lee, procesa la información, la abundante información, el conocimiento que está publicado, lo que tenemos que hacer es escribir. Escribir una monografía, escribir un ensayo, escribir una tesis, escribir un artículo científico, pero tenemos que saber escribir. Y saber escribir lo hemos aprendido desde muy pequeñitos. Así que cuando un estudiante del doctorado dice, yo, ¿qué tengo que saber para hacer mi tesis doctoral? Yo le contesto, tienes que saber leer y tienes que saber escribir. Pero a eso lo tenemos que añadir un componente adicional, que es un componente importante. Muchos de los colegas aquí en sala han leído la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no? Donde él menciona de que cuando el estudiante se comunica, lee, ¿de acuerdo? Desarrolla el pensamiento, la forma de pensar, de razonar. Entonces, el investigador tiene que leer, escribir, pensar. Pensar para desarrollar ese conocimiento, desarrollar un modelo, etcétera, etcétera. Entonces, ese enfoque tiene que estar integrado en la investigación formativa. Si nosotros queremos formar, educar a nuestros estudiantes desde la perspectiva de la investigación formativa, tenemos que enseñarles estrategias de lectura, estrategias de escritura. Y a partir de esa lectura y escritura, comienza a desarrollar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, etc. El otro componente de este modelo es la innovación. Y cuando vamos a explicar cómo este modelo ya se transfiere
a la parte didáctica, es decir, cuando el profesor ya tiene que poner, ¿y esto cómo va a las aulas? Aquí lo que estamos haciendo es una especie de teorización, de fundamentar por qué la investigación formativa debe ser parte importantísima del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero luego viene la pregunta, ¿y esto cómo lo llevo cuando ya estoy frente a los estudiantes? Entonces, la innovación, como todo proceso, pues implica hacer algo con aquello que uno conoce, con el saber científico. Si tú aprendes un conocimiento científico, entonces, ¿qué puedes hacer con ese conocimiento científico? Como lo vemos, ¿no? Tanto conocimiento matemático, físico, etcétera, etcétera, pero eso se traduce en nuestro celular que tenemos ahí, que nos permite rápidamente comunicarnos, conectarnos en tiempo real. Eso es producto de la ciencia, pero ya convertido en una tecnología, en una innovación. Entonces al estudiante, cuando nosotros le enseñamos a investigar y adquirir el conocimiento científico, le tenemos que decir y luego enseñar, ¿y eso cómo lo aplica? ¿Y eso cómo lo lleva a la práctica? ¿Eso para qué le sirve? Y ese es el otro pilar. El tercer pilar, por las tendencias que ustedes ya conocen y todo lo que hemos venido escuchando, especialmente lo que nos compartía el doctor Tobón esta mañana, es el tema de la sostenibilidad. O sea, nosotros tenemos una de las informaciones, las fuentes que tenemos acceso todos son los objetivos, ¿no? Al 2030. La mayoría, por no decir todos, tienen un enfoque sostenible. Es decir, cómo, en pocas palabras, salvamos al planeta, ¿cierto? Entonces, los procesos de investigación que desarrollemos desde del nivel más básico con los estudiantes, desde educación básica hasta superior, tienen que estar enmarcados en esos grandes problemas que hay a escala mundial y que lo toma, en el caso de nuestro país, quien dirige la política de investigación es el CONCITEC. Las líneas de investigación que tiene el CONCITEC están alineadas a estos grandes objetivos. Y las líneas de investigación que tienen las universidades, las instituciones de educación superior, también tienen que estar alineados a estos grandes objetivos. Y el otro pilar de este proceso de formar desde la investigación formativa es la globalización. La globalización. Por supuesto, en este contexto del desarrollo científico, tecnológico, y que ya prácticamente, pues todos estamos en esto, ¿no? La perspectiva entonces es, bajo estos pilares, teniendo como base la investigación formativa, ¿sí? Formar la competencia investigativa en los estudiantes. ¿Ya? Es decir, que el estudiante sepa investigar desde el menor hasta el mayor nivel posible. Transitando por este proceso, ya podemos concretar la investigación científica, ¿no? Que es la que ya todos conocemos aquí. Y ayer la doctora Teresita dio una conferencia muy extensa en ese sentido de explicar el proceso de investigación científica, los enfoques, los métodos, etcétera, sí, pero que ya implica ir concretando esa competencia investigativa. Desde el punto de vista educativo, ya lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es preguntarnos, ¿y todo esto cómo lo podemos concretar en las aulas?
Y en ese momento ya podemos pensar en estrategias. Entonces, las estrategias, si nosotros queremos desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la investigación formativa para llegar a la investigación científica, es a través de proyectos. Ya. No hay otra opción. Proyectos de diferentes naturaleza. Entre ellos, obviamente, los proyectos socioformativos, que esta mañana pues hemos participado de este tema y ya lo tenemos, no lo vamos a volver a repetir, pero tenemos que hacer proyectos de investigación, proyectos de innovación con nuestros estudiantes, proyectos de emprendimiento y proyectos de responsabilidad social, entre otros. Pero aquí la idea fundamental es que si nosotros queremos desarrollar la investigación formativa integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que incidir muchísimo en los proyectos de diferente naturaleza, de emprendimiento, de innovación, proyectos de investigación, proyectos socioformativos, etcétera. Porque eso nos va a permitir, ¿no?, llegar junto con nuestros estudiantes, por eso es que hablamos de un ecosistema de investigación, porque esto no lo va a hacer un solo profesor, esto no lo puede hacer un solo profesor, esto lo tenemos que hacer el colectivo de profesores de una institución educativa, o de una universidad, o de un instituto de educación superior. Porque lo que buscamos nosotros es publicaciones. ¿Dónde publicamos? ¿En una revista o en un medio de publicación interna o en una revista externa? ¿Qué tipo de publicaciones queremos lograr? Y esas publicaciones pues tienen que estar con la participación de equipo de profesores o de profesores con los estudiantes, como vamos a hablar más adelante, por ejemplo, a través de los semilleros de investigación, ¿no? Pero también eso se va a concretar en una cultura de que las instituciones opten por organizar eventos científicos, como congresos, como seminarios, ¿no? Es decir, que no se quede lo que investigan los estudiantes, lo que investigan los profesores, que no se quede a nivel interno, sino que se difunda a la comunidad científica, a la comunidad educativa. Generar los espacios de las estancias, de las pasantías de investigación, porque es muy importante las redes de investigación. Hay que participar de redes de investigación y nosotros como profesores, así como tenemos nuestros contactos a través de las redes sociales, conocemos amigos, amigas, colegas, compañeros de trabajo, etcétera, tenemos que estar muy interesados siempre de buscar o de formar parte de redes de investigación, ¿no? Una pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿a qué red de investigación pertenezco? Entonces, estas redes de investigación nos ayudan a crecer en este campo de la investigación. Esa es una responsabilidad de nosotros los profesores y que poco a poco se va a ir trasladando a nuestros estudiantes, como ocurre en este evento, por ejemplo, ¿no? Uno de los aprendizajes fundamentales que debemos desarrollar y que seguramente lo estamos haciendo es que aquí que nos vamos conociendo, ya vamos pidiendo el teléfono, vamos pidiendo el correo de los especialistas, de los colegas, porque queremos mantenernos en contacto para poder desarrollar investigaciones, innovaciones, que eso es lo que va a quedar. Entonces, ahora, ¿esto cómo sería el proceso? Y aquí viene
el otro término que también vamos a desarrollar. Este es el modelo. Luego voy a desarrollar cada uno de estos componentes del modelo en otras diapositivas. Bueno, en este momento saben que todos andamos en este modelo de formación online. Les recomiendo leer, hay un libro en internet que está de manera gratuita, ¿sí? Está en inglés, pero se puede, ahora hay muchos medios ya para poder hacer la traducción, ¿ya? El libro se llama Manifiesto on Life, Manifiesto on Life, de Luciano Floridi. Él lideró un equipo de investigación en el espacio europeo y desarrolló y publicó este libro, este Manifiesto on Life, que tiene una posición básicamente filosófica para enfrentar esta sociedad del conocimiento, el desarrollo de la investigación, las tendencias sociales, y hay muchas cosas, muchos planteamientos. Esto se publicó en el año 2015, que comenzaron a concretarse y a visualizarse tangiblemente durante la pandemia. Porque la agenda que ustedes van a ir encontrando aquí en el Manifiesto on Life es que para el 2030 se esperaba de que aquello que hicimos en la pandemia, por el 2020, 2021, 2022, de desarrollar la educación remota, educación virtual, eso se concretó así, rapidísimo, y en el libro existe el planteamiento, pero que se iba a desarrollar de manera gradual. Así que el término on life no es propio de este modelo, sino es un término acuñado, que quiere decir que ahora todos los seres humanos en general estamos en ese modo on life, estamos conectados, aquí estamos y rápidamente nos podemos enterar qué está pasando en Europa, qué está pasando en tal o cual, y las cosas rapidísimo pues llegan y lo podemos saber. Y en educación y en ciencia y en tecnología también. Entonces, uno de los términos que hoy utilizamos y que está dentro de este manifiesto online es la cultura digital. Estamos en medio de una cultura digital. Por lo tanto, la educación, la formación en los diferentes niveles educativos está en medio de esa cultura digital. Estamos en una sociedad hiperconectada, hiperconectada. ¿Sí? No resistimos tanto tiempo sin mirar al celular para ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Eso nosotros como profesionales, los estudiantes también, o sea, los estudiantes están hiperconectados. Por lo tanto, el desarrollo de nuestras clases, de nuestras asignaturas, tiene que tener en cuenta ese contexto. Por lo tanto, ya ahora en nuestro país ya está normado, ya existe normativa sobre la educación, básicamente en superior, la educación presencial, la educación semipresencial y la educación a distancia, mediado por tecnología. O sea, eso ya está normado. Eso no era posible antes de la pandemia. Eso estaba prohibido, pero ahora ya. Entonces las universidades de todo el mundo, no solamente del Perú, ya poco a poco, fíjense la tendencia, están dejando de lado los programas presenciales y están apostando por los semipresenciales. Y gradualmente por los programas a distancia. Esa es la tendencia. Por lo tanto, los profesores tenemos que ir incorporando en nuestro desempeño profesional, en nuestro desempeño docente, este contexto de la formación online. O sea, aquí ya creo, estamos todos conscientes de que la educación que desarrollamos, por más presencial que sea, no es presencial puramente. Los estudiantes tienen acceso a otros medios de formación.
Entonces, estamos dentro de la investigación formativa en un modo I más D más I más C. Es decir, investigación para el desarrollo, para la innovación y para el desarrollo económico, que esa es otra tendencia mundial. Quiere decir que en los colegios, en las universidades, esto ya se está haciendo. Se tiene que adecuar los planes curriculares a esta filosofía, a este enfoque educativo que ya tiene como eje la investigación formativa para poder llegar al momento de la investigación científica. Entonces, en el caso nuestro, para ir concretando, ¿sí? Es preguntarnos, ¿y cómo está el plan curricular con el cual trabajo? ¿Tiene un enfoque desde la investigación? ¿Tiene como eje a la investigación o no? ¿En qué medida? El sílabo o la programación curricular que yo desarrollo en el curso, en la materia, en el área curricular, está con un enfoque desde la investigación formativa o cómo lo estoy haciendo. O sigo trabajando bajo la perspectiva de desarrollar temas, de desarrollar contenidos, ¿no? De esa forma. O es que ya tenemos que partir con otra didáctica. Pero ese es el otro nivel de concreción. Es decir, uno es el currículo, otro es el sílabo o el programa y el otro elemento que es el elemento tangible, concreto, que viene a ser la sesión de clase. ¿Cómo desarrollo mi clase? Esa clase lo estoy desarrollando desde la perspectiva de la investigación formativa, porque, estimados colegas, lo que aporta la investigación formativa es que si bien va uno aprendiendo a investigar como profesional, los estudiantes van aprendiendo a investigar junto a los profesores, pero también van generando cambios, mejoras, feedback para que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore. Es decir, que haya mejoras en el currículo, que haya mejoras en el sílabo, que haya mejoras en la sesión de clase, que se innoven las metodologías de enseñanza, que se innova, que cambie, que mejore las formas de evaluación. Entonces, estimados colegas, la investigación formativa tributa a estos dos grandes ejes en la formación, ¿sí? La formación investigativa como tal del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también contribuye a mejorar el currículo, a innovar el currículo, a innovar la naturaleza de una asignatura en el caso de la universidad, a innovar un área curricular y a innovar los métodos de enseñanza y las formas de evaluación. Bueno, este es el modelo que yo les he traído esta tarde para poder analizar, para recibir sus preguntas, para poder conversar. De tal manera que esto lo podamos llevar a la práctica de diferentes formas. Yo les voy a compartir, obviamente, cómo es que lo estamos trabajando en la universidad donde yo trabajo, que es la USIL. Cómo esto lo estamos llevando a la práctica en la universidad. Y lo primero que hicimos es cambiar el modelo educativo. Nosotros hemos elaborado un nuevo modelo educativo, donde las estrategias claves de la enseñanza son la investigación formativa y los proyectos formativos. Entonces, ¿se imaginan eso? En una universidad, bueno, la USIL tiene 20.000 estudiantes y somos aproximadamente 1.500 profesores. Entonces, cambiar el modelo educativo de un modelo de desarrollar temas, contenidos, asignaturas, etcétera, donde a los docentes les decimos, mira, tenemos que trabajar por proyectos, tenemos que trabajar desde la investigación formativa y queremos publicaciones.
De hecho, la USIL está en el top 2 en investigación en Scopus. Somos la segunda universidad después de Cayetano en publicaciones indexadas en Scopus. Pero esto va costando, es todo un proceso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Este es un concepto que solamente lo dejo ahí para que ustedes o juntos reflexionemos, incluso ahí está la cita. Miren, la investigación formativa, voy a leer junto con ustedes, es un pilar fundamental en las instituciones de educación superior, en la cual la creación, la producción y aplicación del conocimiento están orientadas a responder a los cambios del mundo globalizado, haciendo que la investigación se relacione directamente con el progreso económico, social, etcétera. Esto es una mirada de la investigación formativa a nivel macro. Pero ya llevado un poco más al plano pedagógico, es que se desarrolla como una estrategia pedagógica para comprender el rigor con el que se lleva a cabo la investigación científica y cuya base es la exploración de las fases que componen el proceso investigativo que inevitablemente contribuye a la consolidación de una cultura investigativa en los futuros profesionales. En pocas palabras, es una estrategia pedagógica para formar una cultura investigativa en la universidad, en la institución de educación superior. Bueno, entonces, el modelo formativo en Life, esto es básicamente organizativo, está en el pregrado, está en el posgrado, está en la formación continua, está en la educación de adultos, y ahí están las diferentes modalidades con el cual se va a trabajar o se está trabajando en todas las universidades y en muchas instituciones de educación superior. Como ven ustedes, en pregrado hay programas a distancia, semipresencial, presencial, igual que en educación de adultos. Es algo que está creciendo mucho a nivel mundial, la educación de adultos. Bueno, ahora ya sabemos que la universidad no es la universidad para 5 años, ¿no? Ya sabemos que la universidad ahora es para toda la vida, ¿sí? Tenemos que regresar más pronto de lo que pensamos. Cuando ya terminamos la carrera, ya nos espera una maestría, 2 maestrías, un doctorado, 2 doctorados, un diplomado, una especialidad, segunda especialidad. O sea, que tenemos que estudiar y estudiar. O sea, es una universidad para toda la vida. Entonces, antes hablar de la universidad era hablar pues de universidad con 20.000, 50.000 estudiantes o 10.000 estudiantes según el tamaño de la universidad, pero de esos el 95, 98% eran de 16 años hasta 24, 25 años. Ahora no, ahora ha cambiado y en Europa esto es mucho más, todavía más notorio, ¿no? Bueno, necesitamos entonces tener una educación on life. La pregunta sería, ¿y qué va a pasar con la educación básica? Es decir, con secundaria, con primaria, con inicial. ¿Cómo será eso más adelante? Ahí hay muchas cosas que tenemos que investigar, ¿sí? Pero hay tendencias en esa línea, ¿no? De ir poco a poco entrando a lo semipresencial, poco a poco. El modelo formativo online necesitaría entonces, en primer lugar, tener un currículo diferente, ¿no? Un currículo que todos conocemos que sería un currículo por competencias, definitivamente, ¿no? Un currículo donde al estudiante le enseñemos a ser competente. ¿Y qué significa entonces un estudiante que domine una competencia? Es cuando demuestra con desempeños que es competente en algo, ¿no? Es decir, que demuestra con ciertos desempeños que sabe hacer algo en la práctica, en la vida diaria, en el escenario laboral, en el escenario familiar. Es competente porque sabe hacer eso, ¿no? Necesitamos docentes competentes.
que dominen la cultura digital con el esfuerzo que estamos haciendo. Y ya nosotros lo hemos demostrado, ¿no? En la educación durante la pandemia, pues de un momento a otro, todo el mundo nos adaptamos, nos alineamos y sin estar preparado del todo, lo enfrentamos y lo enfrentamos aceptablemente. Lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que desarrollar, esa perspectiva, esa proactividad de siempre estar aptos para la necesidad del contexto educativo, ¿no? Y si hemos aprendido durante ese espacio, tenemos que ir desarrollando esos aprendizajes ya combinando con otros elementos, con otros componentes. Pero necesitamos para este modelo formativo online, básicamente docentes con una cultura digital y que sepan desarrollar la pedagogía B-Learning, ¿no? Es decir, programas, asignaturas, clases semipresenciales. En la universidad donde yo trabajo tenemos las aulas híbridas. O sea, ahí los docentes, todos los docentes tenemos que dominar, ¿sí? La clase para nosotros es normal que tú estás, por ponerles un número, con 30 o 40 estudiantes, de los cuales de manera presencial están 20 y 10 o 15 están conectados por internet. Y ya es de lo más normal interactuar con ellos, ellos interactuar con nosotros, formar grupos entre presenciales y no presenciales en ese momento. Es decir, eso ya es del día a día en la universidad. Y el estudiante sabe que hay clases que puede venir de manera presencial y hay otras clases que no, que está conectado desde su casa, desde su centro laboral, etcétera, pero ya está. Y hay una tecnología para eso. Por eso es que uno de los componentes de este modelo es la tecnología. Entonces la universidad, así como muchas universidades, ya han implementado el modelo de las aulas híbridas, o sea, las aulas HyFlex, que se llaman técnicamente HyFlex, ¿no? Las aulas híbridas. Entonces ya hay toda una tecnología que permite que las clases se desarrollen desde esa perspectiva. Entonces ahí necesitas ya a un profesor capacitado con las competencias para poder desarrollar de esa manera las clases. ¿Ya? Y tenemos en ese modelo a los estudiantes que son los que más rápido se adaptan, porque son nativos digitales, porque ellos están ya acostumbrados a ese proceso, rápidamente se conectan desde sus celulares, se conectan de sus computadoras, etcétera, y para ellos es algo muy común, no hay problema con ellos. Entonces, no digo que sean los únicos componentes del modelo formativo online, pero sí los esenciales. Necesitamos un currículo bajo esa perspectiva, necesitamos a profesores que trabajen ese currículo con ese enfoque, ¿sí? Y a docentes capacitados, ¿sí? Y una modernización tecnológica y obviamente los estudiantes. Y ojo, eso ha aperturado los programas de la universidad. O sea, ahora las universidades ya es mucho más frecuente saber que tienen alumnos, las universidades de Lima, que tienen alumnos de provincia. O sea, que el alumno está en clase desde Tarapoto, desde Chiclayo, desde Arequipa. Incluso hay estudiantes de otros países que ya están también ahí. Y tiene que ver con el modelo de universidad. Porque en el caso de la universidad donde yo trabajo, hay el doble grado. Porque la USIL tiene tiene otra universidad que también se llama San Ignacio de Loyola en Estados Unidos. Entonces da doble grado. Entonces tienes alumnos peruanos estudiando en la USIL de Estados Unidos y también de allá aquí. Entonces ese es el modelo.
Y hay grandes universidades europeas, norteamericanas, que ya están ingresando al modelo peruano, al mercado peruano y venden educación. O sea, que esa es la tendencia. En educación básica, el modelo más cercano son los bachilleratos internacionales, los IB, los programas IB. También. O sea, es un solo modelo que se está desarrollando a nivel mundial. Estamos entonces en un modelo formativo online. Ya no es necesario que nuestros estudiantes se desplacen al 100% a las aulas de clase, a escuchar al profesor todas las clases. Ya no es necesario. La tendencia es que gradualmente el estudiante tenga clase de manera presencial, pero también desarrolle clases desde fuera de las aulas, con otros medios. En ese proceso, la investigación es crucial. Si nosotros creemos que educar es desarrollar temas, contenidos, ¿sí? Entonces los alumnos fácilmente ven solamente los tutoriales, los videos de YouTube, se inscriben a los canales de canales de YouTube y ahí escuchan mejor la clase. No, tenemos que trabajar de otra manera nuestras materias. ¿Cómo? El currículo tiene que estar organizado entonces por competencias, de donde el perfil tiene que estar en base a competencias. O sea, el primer reto, en el caso de básica, ya las competencias están definidas. En el caso de educación superior, también el Ministerio de Educación define las competencias. En el caso de las universidades, en el modelo educativo se tiene que definir cuáles son las competencias genéricas o transversales que debe tener todo egresado de una universidad. Y ahí entra el modelo educativo. Teniendo como base esas competencias transversales, las carreras profesionales en una universidad adicionan otras competencias propias, inherentes de la profesión y completan el plan curricular y por lo tanto el perfil, que es el componente fundamental para los procesos de acreditación. Si ustedes analizan el modelo de acreditación del CINEACE, que es el ente acreditador en nuestro país, todos se centran, los estándares y ahora los indicadores, en función al perfil de egreso. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de definir el perfil de egreso en una profesión. Porque de ahí, toda la calidad se desprende de ahí, de este componente curricular. Bueno, luego saben que en un currículo tiene que haber un diagnóstico. Estos son componentes esenciales de todo plan curricular que ustedes como pedagogos lo conocen. Así que por ahí ya no vamos a utilizar más tiempo, ¿sí? Vamos a ir pasando a otros elementos. Todo plan curricular tiene que tener esencialmente esto: un diagnóstico, un fundamento pedagógico, tecnológico, filosófico. Tiene que tener las competencias, los contenidos que se materializan en el plan de estudios, donde están el listado de asignatura, las horas, los créditos. Eso lo conocen porque también está en primaria, en inicial, en secundaria, en superior no universitaria. Están los lineamientos metodológicos y están los lineamientos de la evaluación. O sea que todo plan curricular, por la metodología curricular que existe dentro de la teoría curricular, tiene que tener. Entonces, el modelo formativo online, que tiene como elemento esencial la investigación formativa, lo tiene que considerar. Esta es una gráfica que nos podría ayudar un poquito a hacer una autoevaluación de cómo está el plan curricular con el cual trabajan ustedes en este momento. O sea, el plan curricular en el nivel superior, a nivel de pregrado,
o en el caso del pedagógico, de un tecnológico, ¿cómo está el plan curricular? Y todos podríamos tener esa pregunta y luego estructurar una respuesta, porque todos hemos pasado por una universidad y recordar cómo fue nuestro plan curricular. Porque dependiendo de cómo está estructurado este plan curricular, vamos a ir viendo cuál fue nuestro perfil de egreso de la competencia investigativa de ese momento. Bueno, luego quizás hicimos una maestría, un doctorado y eso mejoró. Pero miren, a ver, si el programa académico donde estudiaron o donde estudiamos no realiza investigación es porque está en el nivel básico, ¿sí? Hay instituciones que en su momento, yo creo que ya ahora no, que desarrollan un plan curricular, pero que no tiene nada que ver con la investigación. El programa puede tener cursos teóricos de investigación sin productos. También ese es un caso, ¿cierto? De que los cursos de investigación están ahí en el plan curricular, lo desarrollan los maestros, pero ahí queda. Solamente es un desarrollo teórico de la investigación. Ahí queda, ¿no? Se toma la prueba escrita, ¿no? Se obtiene la nota y de 0 a 20 el alumno aprueba o desaprueba, pero ahí queda el desarrollo de la investigación. El tercer eslabón es el programa tiene cursos teóricos prácticos con proyectos de investigación. O sea que ya comienza este programa con un currículo donde ya se comienza a ver la relación teoría práctica en la investigación y ya se puede visualizar que hay proyectos de investigación. En el cuarto eslabón, el programa tiene cursos como proyectos, investigación, informes, con resultados publicables, tesis, memorias de congresos. Es lo mínimo que ahora, por ejemplo, o en su momento, la SUNEDU exigió a las universidades para licenciarse. Lo mínimo. Que todas las universidades tengan un repositorio de resultados de investigación al cual podría tener acceso cualquiera, por lo menos a nivel de la universidad, como una evidencia de que se está haciendo investigación ahí y que estaban ahí, ¿no? Publicados. Por lo menos los resúmenes de las tesis. Hasta ahí. Y en otros casos, cuando la tesis era de mayor calidad, toda la tesis. Y estos repositorios luego pues se conectaban con el repositorio Alicia, donde están las tesis, y con Renati, ¿no es cierto? Donde están las tesis. Pero bueno, todavía hasta ahí estamos en un nivel donde el programa de estudios, ¿no? Realiza una investigación como que la mínima indispensable. Sí, a mí mismo me ha pasado en algunas universidades donde yo me presento para evaluación, reevaluación como investigador RENACIT. Yo pongo asesor de la tesis doctoral tal, adjunto la, la resolución, adjunto el acta de sustentación de la tesis, todo. Y luego en la calificación me llega el reporte, que no está calificado porque no está esa tesis en el repositorio, ni Alicia ni Renati. No está. O sea, es una tesis que no la publicaron, que se sustentó, que todo, ya el tesista tiene el grado de doctor, pero es una investigación que nadie conoce. Doctorado, ¿ah? Doctorado. ¿Ya? Por lo tanto, a mí no me puntúan como investigador esa tesis que yo asesoré, no me puntúan porque no hay evidencia de que esté publicada. Tiene que estar en el repositorio obligatoriamente de la misma universidad y eso está conectado con Renati o con Alicia. ¿Sí? Ahora, el programa direcciona y concreta la publicación en revistas indexadas. Ese es otro level, ¿cierto? Porque ese sería el nivel idóneo
donde la universidad tiene revistas indexadas en Scopus, en WOS, en Cielo, ¿ya? Y por lo tanto, a sus profesores, a sus estudiantes, también le dice, mira, aquí hay un espacio donde publicar, o la afiliación, o sea, cuando yo voy y busco cuántas investigaciones tiene publicada tal universidad, yo voy a la base de datos de Scopus o de WOS y lo filtro por universidad, entonces veo tal universidad tiene tantas publicaciones en Scopus, tantas en WOS, tantas. Entonces, eso te demuestra de que hay una cultura investigativa en el programa o en los diferentes programas de la universidad. Entonces va a depender de esa cultura, de ese ecosistema, porque ahí comienza y se dinamiza pues el círculo virtuoso, ¿no? Hay publicaciones porque hay docentes que investigan, que publican, y junto a esos docentes, ellos son profesores de los estudiantes y los estudiantes comienzan a investigar junto a sus profesores. Hay universidades que publican docentes con estudiantes y tienen sus estrategias, semilleros de investigación, grupos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde el punto de vista curricular tendríamos que preguntarnos, ¿la universidad donde yo enseño o la universidad donde yo estudié, dónde está? ¿Sí? ¿En qué eslabón está? Entonces, la respuesta nos va a permitir tener una fotografía, por lo menos inicial, de dónde partimos. Porque somos nosotros los que vamos a interactuar con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Somos nosotros que hemos pasado por un proceso formativo con estas características. Eso a nivel curricular. ¿Qué va a hacer usted cuando ya tiene una asignatura, un área curricular? Y de esto hemos coincidido muchísimo con la propuesta del doctor Tobón cuando decía, bueno, ¿y cómo desarrollamos un proyecto formativo? ¿Cómo desarrollamos nuestras clases con nuestros estudiantes desde primaria? Y él era muy ilustrativo con el ejemplo de primaria, por ejemplo. Lo que nosotros proponemos en este modelo formativo online es que el punto de partida del desarrollo de una asignatura, de una materia, de un curso, de un área curricular, sea un reto. O sea, nosotros tenemos que darle al estudiante ese sentido de reto, partiendo de problemas reales del contexto. Problemas de existencia real, hay muchísimos problemas de todo tipo. Problemas que le interesen a los propios estudiantes según el nivel educativo. Entonces, aquí el chip de nosotros en este modelo de formativo online que tiene como eje fundamental la investigación formativa, no es que nos preguntemos como profesores, en mi curso, en mi asignatura, ¿qué temas o contenidos voy a enseñar? No, esa no es la pregunta, sino qué problemas del contexto voy a resolver con mis estudiantes y qué retos le voy a plantear. O sea, cambiamos el chip. Esto que acabo de decir, ¿saben el lío que arma en una universidad? Cuando tú le dices a los profesores, donde el 80% no son pedagogos, pero son muy buenos maestros, muy buenos docentes universitarios, pero no son pedagogos, y tú le dices, mira, estimado colega, amigo, lo que fuese, ¿sí? El diseño de tu curso, de tu sílabo, ya no va a ser a partir de los temas o los contenidos que tú habitualmente por años has desarrollado, sino que tú me vas a plantear el problema del contexto que va a resolver el estudiante
y en tu asignatura eso lo vas a demostrar. Y si no encuentras un problema, que hay miles, ¿cuál sería el reto? Entonces las reacciones son diversas. Y eso no lo puede hacer una sola persona, eso lo tiene que hacer todo un colectivo, un trabajo colaborativo, etcétera. Es un trabajo arduo. Y no es que de una capacitación ya se cambió las cosas, sino tiene que haber muchas horas de capacitación, trabajo de seguimiento, de monitoreo, estrategia, mecanismos. Yo les voy a hablar de algunos mecanismos. Bueno, ¿y luego qué? Cuando usted diseña una asignatura, o sea, yo le pido que independientemente del formato, aquí no se trata de formato, sino de la ruta, ¿sí? Y este ejercicio lo tenemos que hacer a todo nivel educativo desde mi modesta propuesta, que no es personal, obviamente, aquí hay todo un equipo de investigación, etcétera, etcétera. En función a los problemas del contexto, a los retos que comprende la asignatura, la materia que desarrollo, es preguntar luego cuál es la competencia o cuáles son las competencias que voy a desarrollar con esta asignatura, con esta materia, como profesor, con mis estudiantes. No esperamos desarrollar toda la competencia en una sola materia, no, pero sí tributar en gran parte. Por eso es importante los resultados de aprendizaje. La competencia es muy amplia, es muy compleja, es como en investigación. Ayer le escuché a la doctora Teresita que decía, la variable, y la variable tenemos que operacionalizarla para medirla, y operacionalizarla significa que la variable tiene dimensiones, que tiene indicadores, subindicadores. Ah, igualito aquí en la competencia. La competencia tiene un componente teórico, metodológico, epistemológico como tal, cada competencia. Y después esta se tiene que operacionalizar a través de resultados de aprendizaje, tiene sus criterios, tiene sus indicadores para evaluar, o sea, que es más o menos similar el camino de operacionalizar una variable en investigación en operacionalizar una competencia en el plano pedagógico. Y cuando tú le dices al profesor de la universidad, por ejemplo, ¿no? Los amigos de derecho, le dices, ¿qué competencia? Nombre una competencia. Doctor, argumentación jurídica. Todo abogado tiene que tener la competencia de argumentación jurídica. Perfecto, listo. Eso, conceptualmente, ¿cómo se entiende? Y esa competencia, ¿cuáles serían sus desempeños? ¿Y cuáles serían los indicadores para medir esos desempeños? ¿Sí? ¿Y con qué instrumentos usted lo podría evaluar? O sea, y hacer ese ejercicio es muy complicado, pero se tiene que hacer si realmente queremos trabajar por competencias. Si ese proceso no lo entiende el profesor, entonces regresa a lo habitual, pues. Sigue desarrollando temas, contenidos, porque eso es lo que sabe hacer por toda la vida. Después de que definimos la competencia, ¿sí? Ya vienen las actividades de aprendizaje. Y en las actividades de aprendizaje, en la asignatura, tú tienes que plantearte como maestro en lo siguiente, ¿no? ¿Qué actividades complejas o medianamente complejas debe desarrollar el estudiante, no usted, sino el estudiante, para que pueda lograr el resultado de aprendizaje? Porque el estudiante va a aprender de lo que él hace y no tanto de lo que el profesor dice o el profesor haga. Lo que el profesor dice o hace es un referente para el estudiante,
Pero el estudiante aprende cuando él hace, aprende haciendo. ¿Ya? Voy a citar, ¿sí?, a John Big, ¿ya? John Big, alineamiento constructivo. Entonces, cuando hacemos un sílabo, cuando hacemos una programación curricular, nuestro trabajo como profesores es saber diseñar qué actividades complejas o medianamente complejas deben realizar los estudiantes para aprender, para resolver el problema, para resolver el reto, ¿no? Y por lo tanto eso lo demuestra a través de desempeños y estaría desarrollando la competencia que está en el perfil. Y el cuarto componente es pensar en evidencias. Porque claro, si yo le digo al estudiante que haga, que aprenda haciendo, yo le tengo que pedir desde el punto de vista pedagógico, formativo, didáctico, es que me demuestre con evidencias que el resultado de aprendizaje o el desempeño lo va logrando. Las evidencias deben demostrar el desempeño esperado alineado a la competencia. Entonces, miren, estimados amigos, colegas, esta sería la ruta formativa de una asignatura. Y si esta asignatura la desarrollamos de manera semipresencial, B-learning o a distancia incluso, si nosotros lo hemos pensado detenidamente, esta ruta, la manera como se implemente en la práctica va a ser sobre ruedas. Pues ya lo pensaste, metiste mucha cabeza al inicio y ahora queda solamente dinamizar el proceso. Entonces, miren, conclusión aquí. Partimos de un reto a partir de problemas del contexto. Identificamos la competencia y ahí el resultado de aprendizaje. Diseño actividades complejas o medianamente complejas que realice el estudiante y luego veo, planifico cuáles son las evidencias que me demostrarían el desempeño. Eso sería trabajar una asignatura, una materia, un área curricular por competencias independientemente del formato. Ya el formato que hay que poner datos informativos, ya ese es complementario. Lo que vamos aquí es a la estructura. Luego, ¿qué? Ahí estamos en la asignatura. Miren, ya vamos bajando, ¿no? Primero estuvo el currículo, ahora estamos en la asignatura, en el sílabo, y ahora vamos a pasar al modelo didáctico. O sea, esto que lo estamos dialogando, ¿cómo lo pasamos al aula? Cuando ya estoy frente a frente con los estudiantes. Entonces, hay que crear un modelo didáctico. En la mañana el doctor Tobón nos decía, mira, es que hay que trabajar con 4 momentos. ¿Sí? Partía, ¿se acuerdan ustedes? El primer momento era de la sensibilización, ¿de acuerdo? Primero sensibilizamos. ¿Cuál era el segundo momento? La problematización. Tercer momento, gracias. Tercer momento, ¿cuál era? La actuación. Y, gracias. El cuarto momento era la socialización. Bueno, vamos a encontrar algunas coincidencias, como no puede ser de otra forma, porque el enfoque es el mismo. La propuesta nuestra también es socioformativa, con las adecuaciones institucionales a través de un modelo educativo que les comparto. Y es que en la universidad creamos una ruta formativa basada en la investigación formativa, así se denomina, y identificamos 4 momentos. ¿Ya? No son etapas, no son lineales, son 4 momentos.
que coincidentemente para nosotros ya es la adecuación. Yo no digo que lo tomen tal cual, ¿sí? Porque aquí hay una adecuación ya. Ven ustedes un acróstico ahí, USIL, ¿ya? Ustedes pueden darle otro nombre o pueden darle otro enfoque conceptual, metodológico. Pero este es un proceso constructivo original de la comunidad universitaria. Eso es lo que quiero resaltar. Entonces, ¿qué significa U? Que nosotros partimos de que toda sesión de clase, y esta es otra cosa, la que voy a mencionar, que descuadró otra vez a los profesores, que es normal. Le dijimos, miren, una sesión de clase no se organiza ni se planifica en función al horario de clase, porque tú puedes tener en una materia, por ejemplo, 2 horas el día lunes y 3 horas el día miércoles. Entonces tú dices como profesor, voy a tener 2 sesiones de clase, una para el día lunes, las 2 horas, y otra para el día miércoles, las 3 horas. No, le dijimos, vamos a cambiar eso, porque el horario sí es necesario, el horario tiene un enfoque administrativo porque eso ayuda a tener un orden de aulas, de ubicación, etcétera, pero eso no determina el aprendizaje. Entonces, la sesión de clase puede tener 6 horas de duración, 8 horas, 10, 12 horas, 15 horas, según la naturaleza del proceso de aprendizaje. A mí no me determina el número de sesiones o la duración de las sesiones, el horario de clase, porque ese es un paradigma muy, muy, muy acentuado en el profesor todavía, sino la naturaleza del aprendizaje. Doctor, ¿y cómo es eso? Pero si yo tengo que llevar mi clase para mis 2 horas y yo tengo que marcar y esto, no. No, a ver, vamos. Una cosa es la parte administrativa, una cosa es la parte normativa y otra cosa es la parte pedagógica, la parte del aprendizaje. ¿Me explico? Y así comenzamos a hacerlo. Bien, entonces, una sesión, una asignatura de 5 horas semanales puede tener en todo el ciclo 6 clases, 5 clases, 8, 7, pero ya no va a tener pues 32 clases, porque claro, si tengo lunes y tengo miércoles, 2 clases a la semana por 16 semanas que dura el ciclo, son 32 clases. ¿Y tú crees que el profesor lo va a preparar las 32 clases? ¿Quién lo va a revisar? Y eso, no, eso no puede ser así. Vamos a cambiar el chip otra vez, ¿ya? Que el número de sesiones de clase con este modelo sean 6, 7, 8. Le pusimos un rango entre 5 a 12. Profesor, que por ahí no sale 13. Perfecto. Y al siguiente ciclo te va a salir menos, seguro. Pero bueno, entonces, cada clase, ahora sí estamos claros con que la clase no equivale a 2 horas, a 3 horas, sino puede ser a 8, a 6, a 7 horas. Y que puede comenzar esta semana y terminar la otra o la tercera semana. ¿Estamos? ¿De acuerdo? El primer momento de la clase es que la U significa utilidad, que la clase le sea útil al estudiante. O sea, lo primero que el profesor le tiene que explicar al estudiante es que la clase le es útil para su formación personal, para su formación profesional, para el desempeño profesional a futuro. O sea, que aquello que está aprendiendo, sí, le es útil. No es cualquier cosa. Entonces, para eso, el profesor tiene en cuenta aquello que está en el modelo educativo, que nosotros formamos profesionales con un proyecto ético de vida, no con un proyecto de vida solamente, sino con un proyecto ético de vida.
Y eso tiene una connotación socioformativa, por supuesto, ¿no? Entonces, la clase que desarrolla el profesor en una materia tiene que tributar a su proyecto ético de vida y al desarrollo de su profesión. Aquí solamente le voy a presentar la síntesis, porque no voy a desarrollar todo el modelo didáctico, porque ahí aparecen una serie de estrategias para cada uno de los momentos. Por ejemplo, aquí planteamos el problema, planteamos el reto, identificamos los saberes previos, o sea, hay más estrategias ahí dentro de ese mismo momento. Y es más, nosotros trabajamos con la plataforma Canvas, que es una plataforma virtual. Ya. Hemos tenido que diseñar la plataforma Canvas de tal manera que en la plataforma el profesor pueda poner qué es lo que va a hacer en el momento de la utilidad, cuáles son sus estrategias, que él mismo crea, que él mismo inventa, que él mismo valida, pero siempre y cuando cumpla con esto, que la clase, o sea, el profesor debe demostrar que la clase le es útil al estudiante en su proyecto ético de vida y su profesión. Ese es el requisito. Entonces, en Canvas está, se imaginan ustedes, sesión 1, momento de utilidad, momento de saberes, de innovación y de logro. Ya está maquetado. Entonces, en la universidad no hay quien revise la sesión de aprendizaje que elabora un docente. No, no hay. No tendríamos capacidad logística para eso. Pero la misma plataforma Canvas sí tiene un reporteador, tiene un dashboard que te arroja qué es lo que hace un profesor en tal materia, en la utilidad, qué hacen los saberes, qué hace en innovación y qué hace en el logro. Te da un reporteador y te genera toda una estadística. Y eso hace la tecnología. O sea, ella no lo hacemos manualmente. Y eso viene con Canvas, o sea que no hay que pagar más ni menos por Canvas. Y eso ya tiene la plataforma. Bueno, el segundo momento es los saberes. ¿Ya? En los saberes, entonces, lo que nosotros garantizamos en esta sesión de clase es que los alumnos movilicen los saberes para el desarrollo de competencias y la solución de problemas. Y ahí implementamos una serie de estrategias como búsqueda de información en base de datos. También consideramos que si hay la necesidad de que el profesor realice un encuadre del tema, o sea, que tenga que dar una clase magistral sobre el tema, lo puede hacer en 10, 15 minutos, como experto, como especialista, que desarrolle el tema de manera magistral, o que presente un buen video tutorial, ¿no? Y ahí organizamos el trabajo colaborativo, ¿sí? Desarrollo de trabajo en equipo, desarrollo de la investigación, aquí en este momento. Trabajamos mucho la co-creación del conocimiento. No nos preocupamos solamente de que el alumno adquiera el conocimiento que de por sí lo va a hacer, porque si lee, si investiga, si pregunta, si entrevista a un experto, si va a la realidad, lee la realidad, observa la realidad, ese conocimiento se va a apropiar, el estudiante lo va a tener, lo va a adquirir. Pero lo que queremos nosotros y lo que estamos implementando es que el estudiante co-cree el conocimiento con trabajo colaborativo, con debates, con plenarias, con trabajo de campo. Y ahora con la inteligencia artificial, si yo quiero información, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Chat GPT, y lo pones. Solamente hay que ser muy finos con los famosos prompts. Y ya tiene la información. Si tú quieres saber cuáles son los antecedentes de un problema, tú le dices, mira, necesito los antecedentes sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación superior universitaria en el contexto europeo, en el contexto norteamericano, en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta
la producción científica, teniendo en cuenta el desarrollo de congresos, etcétera. Tú le das el prompt y te trae. Pero ¿qué es lo que no te da la inteligencia artificial? El trabajo de campo, donde el estudiante vaya donde esté el problema, que entreviste, que observe, que filme videos, ahora que tienen mucha facilidad con los teléfonos, ¿no? Que te traiga, que participe en plenarias, que sepa exponer. En el siguiente momento, que es la I significa innovación. ¿Y qué es lo que va a hacer el estudiante cuando está aquí al momento de la sesión de clase? Aplicar lo que va aprendiendo en los primeros momentos. O sea, ese saber científico que va aprendiendo, co-creando con sus compañeros, lo tiene que aplicar. Y lo tiene que demostrar con buenas prácticas. Que genere, aquí en este espacio, generan las evidencias que luego van a ser valoradas en el proceso de evaluación. Aquí va a ser transferencia de conocimiento, transferencia del aprendizaje. Este es un elemento importante porque ¿qué le serviría aprender tal o cual tema o tal o cual actividad que desarrolla el estudiante si tú no le das ese plus que luego el estudiante sepa que eso para qué sirve? ¿Cómo lo aplicaría? ¿De qué manera? ¿Qué casos reales hay? Que lo investigue. Y por último, el logro, el E de logro, que es observar el logro de los aprendizajes en la sesión, proponer la mejora continua a través de un feedback y trasladarle los próximos retos al estudiante. Porque cuando trabajamos con esto y el alumno se engancha, y en la mayoría de los casos en realidad se engancha, se lo digo con la experiencia de vida, el alumno cuando ya vas terminando la clase te dice, profesor, ¿y qué sigue? ¿Y de aquí qué hago? ¿Cuáles son las siguientes tareas, los siguientes pasos? Está ahí metido. ¿Cuáles son los siguientes retos? Entonces, generarles ese espacio es muy importante. Si nosotros hacemos un comparativo, a ver, un ejercicio con la propuesta que nos hacía el doctor Tobón a través de de los proyectos socioformativos, y nos decía, el primer momento era la sensibilización. Más o menos el enfoque, vamos por ahí. Porque la sensibilización en los proyectos formativos era reconocer la existencia real del problema y que el alumno sea consciente de que existe un problema en el cual él se va a comprometer con la solución parcial o total. Bueno, pues eso es lo que nosotros tratamos de valorar en esta primera parte de la sesión de clase, que el alumno sea consciente del problema que va a aprender a resolver de manera parcial o total, o el reto que va a asumir y que por lo tanto eso va a direccionar su aprendizaje. El siguiente momento era la problematización. Y la problematización era buscar fuentes de información, ¿no? ¿Qué es lo que cómo se está resolviendo el problema en otros contextos? Bueno, eso es lo que va a hacer el alumno aquí. Ir a buscar a los expertos, adquirir el conocimiento de otros contextos para poderlo transferir y comprender y solucionar el problema. Tiene relación, ¿no? Luego el doctor Tobón decía, actuación. Bueno, esa es la innovación. Es generar buenas prácticas a partir de lo que tú sabes, a partir de lo que vas aprendiendo, eso cómo lo transfieres para la práctica. Y al final,
Él nos hablaba de la socialización. Bueno, pues nosotros enfatizamos mucho en los logros, en el feedback, en la autoevaluación, la coevaluación, los próximos retos. Este modelo didáctico, como ustedes ven, en la universidad el 100% de los profesores lo aplican y ya está materializado en la plataforma Canvas. O sea que cuando al profesor le dicen, vas a desarrollar tal materia, ya lo primero que ingresan lo generan en su curso y ya está la maqueta ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es poner ahí sus sesiones de clase. Y cuando el gestor quiere saber cómo lo están trabajando sus profesores, después de un mes va al reporteador con el dashboard, ya ve, ¿no? Cuántos cursos están trabajando, cuántas sesiones tiene, ese es con un clic, nada más. Y ahí hay mejora continua, ¿no? Es decir, si detectas a un profesor que tiene dificultades, ahí viene la capacitación, pero no una capacitación general, sino una capacitación en la práctica, sobre lo que va haciendo. Me explico. Bueno, ya vamos llegando. ¿Y cuáles son las estrategias didácticas que se incluyen en estas sesiones de clase? Primero los proyectos, pues, los proyectos, ¿sí? Los profesores están muy preocupados en los proyectos, pero cada ciclo es más dinámico, es decir, ya los profesores vamos, como ocurre en todo cambio pedagógico, ¿no? O sea, el primer ciclo pues vas experimentando, vas validando, después ya como el día a día, ¿no? O sea, no hay mayor problema con eso. También trabajamos el tema de la investigación-acción como estrategia didáctica. Eso lo conocemos, la investigación-acción participante, ¿no? Donde igual identificamos un problema, diagnosticamos, armamos un plan de acción, ejecutamos el plan de acción, vemos resultados, reflexionamos y si vemos mejoras, perfecto. Si vemos que todavía podríamos mejorar, otra vez el ciclo, ¿no? Planificamos, actuamos, vemos resultados, reflexionamos. Entonces, la investigación-acción es una estrategia didáctica. En las publicaciones que yo tengo, que están, bueno, ponen de manera muy práctica, van al Google académico, ponen mi nombre, Nemesio Núñez Rojas, y ahí aparecen mis investigaciones. Y varios temas de los cuales estoy hablando aquí están publicados. O sea, por ejemplo, la investigación-acción como estrategia didáctica. Hay un paper sobre eso. Los proyectos formativos como estrategia. También hay artículos ahí, ¿no? La investigación formativa como estrategia. También. Hay un primer artículo que publiqué en el 2019, recuerdo porque es uno de los más citados, tiene que ver con la enseñanza de la competencia investigativa en la educación superior. También ese es uno de mis artículos que están publicados y tiene mayor citas por otros investigadores. Entonces, lo que le quiero decir es que muchas cosas de las que le estoy diciendo aquí ya están publicadas. ¿Sí? Si quieren la información más extensa, solamente van al Google académico, ponen mi nombre y ahí aparece todas las investigaciones. Otra estrategia es el trabajo colaborativo. O sea, esto de la investigación formativa, es más, la investigación científica no es viable si no hay trabajo colaborativo. Es más, ahora las revistas, si tú presentas un paper para publicar y te vas como único autor, ya ni te lo ven. Ya no te lo publican. Tiene que tener coautores. Y mira, a ver, ¿quiénes son los coautores? Fulano, fulano. Todos son peruanos. Ah, bueno, pues es un estándar. Pero si hay peruanos, si hay de otros países,
Eso tienen, o sea, hay estándares. Ahora las revistas para publicar se mueven por criterios, por estándares. Entonces la tendencia es trabajar en equipo, de manera colaborativa. Muchos o quizás algunos colegas me han escuchado hablar esto desde el 2007, de la estrategia DIN, Desarrollo de Habilidades para la Investigación. Es una estrategia que yo trabajo y ahora tengo la suerte de que ahí en la universidad, en el AUSIL, donde estoy trabajando, yo implemento el modelo educativo y bueno, muchos profesores del AUSIL están aplicando la estrategia DIN, ¿no? Y también, bueno, allá hay cerca de 100 publicaciones de la estrategia DIN, ¿no? Hay colegas que han hecho tesis de maestría, de doctorado sobre la estrategia DIN, ¿no? Lo pueden ver eso en internet. Eh, pero las estrategias por sí solas en investigación formativa no podrían funcionar al 100% del todo bien, ¿no? Tienen que haber medios. Y claro, por ejemplo, en el caso de la universidad y en todas las universidades hay laboratorios de producción y generación de contenidos. O sea, si uno quiere virtualizar un curso, no lo puede hacer solamente uno a nivel pedagógico, sino ya todo un laboratorio, ¿no? ¿Sí? Hay plataformas virtuales como Canvas, como Moodle, ¿no? Diferentes plataformas que nos ayudan, o sea, que son medios, ¿no? Y también las plataformas de videoconferencia, ¿no? La más conocida, Zoom, Meet, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que ya esta mañana también hemos hablado, tenemos que utilizarlo. Ahora, estimados colegas, ya no tenemos que incidir en que al estudiante le digas, elabórame un ensayo sobre tal tema. No, porque el estudiante se va y le pide al ChatGPT que le elabore un ensayo y si tiene la versión de pago de otra inteligencia artificial que se llama Aitor, le hace un ensayo mucho más potente con sus citas, sus referencias, si lo quieres en APA, si lo quieres en Vancouver, en Chicago, te lo hace todo. Y si tú le pides solamente utilízame las referencias de los últimos 3 años, también te lo hace, ¿ya? Y si tú le dices, mira, que las citas sean 3 europeas, 3 norteamericanas y 6 latinoamericanas, también te lo hace. O sea, eso no es problema ahora. Lo que tú tienes que decirle al estudiante es que elabore un ensayo con la inteligencia artificial y que él mismo proponga criterios de análisis, de interpretación para valorar ese ensayo y que el informe te lo pase a ti. Entonces ahí ya lo llevas al otro nivel. Le dice, está bien, utilice el ChatGPT, utiliza Aitor, utiliza la inteligencia artificial que tú quieras, pídele el ensayo. A mí no me interesa el ensayo, si no me interesa el análisis valorativo que tú vas a presentarme como un informe sobre el ensayo que pediste que te elabore la inteligencia artificial. Listo. Entonces, otras tecnologías que ya les hablé en las aulas Clayflex, ¿no? Que ya se están utilizando en todas las universidades, centros de educación del mundo. Tiene un costo, sí, ahí sí hay una inversión fuerte. Hay las HiFlex que pueden costar $3.000, hay otras de $5.000, hay hasta de $30.000 un aula HiFlex con todas las de la ley, ¿no? Con varias pantallas, etcétera. Bases de datos, también importantísimo aquí. ¿Cómo vas a enseñar a investigar? ¿Cómo vas a enseñar investigación formativa si no tienes acceso a base de datos de alto impacto? Como Scopus, WOS, ese Cielo, por lo menos las que son más accesibles a través de las instituciones y con la afiliación al CONCITEC, porque eso sí podemos tener acceso.
Entonces, estas estrategias funcionan, pero con medios. Sí, tenemos que trabajar no solamente en estrategias, sino en medios. Porque por eso hablaba de un ecosistema de investigación. O sea, eso no lo puede hacer uno solo. El proceso de formación de investigación, y con esto voy terminando, ya para pasar si es que hay algunas preguntas, sería, estimados colegas, partir de la investigación formativa integrada al proceso de formación integral en la educación en general. Desde enseñarle a los niños a leer, mucha lectura, luego a escribir y luego pensar. Cuando el investigador lee muchas fuentes, cuando el investigador comienza a escribir y dice, este es un párrafo inductivo, este es deductivo, mira que por esto te permite un criterio de comparación, etcétera. Desarrolla el pensamiento creativo, desarrolla el pensamiento crítico, y esa es una triada que no falla. Lectura, escritura, pensamiento. Desarrollar la investigación-acción, proyectos formativos, etcétera, y luego pasar a la investigación científica, que implicaría básicamente tesis, ¿no? Tesis. Ya la tesis doctoral para muchos expertos, ¿no? Entre ellos, no sé si han escuchado de, por ejemplo, Carlos Álvarez de Zayas, que es un doctor cubano, que tiene varios libros, publicaciones, libros de pedagogía, la escuela en la vida, didáctica, currículo, la teoría de los procesos conscientes, etcétera. Él decía y sostentaba, y no es el único, que decía que la tesis doctoral es el primer eslabón de demostración de la investigación científica. O sea que todo lo anterior es investigación formativa, ¿no? Pero ya la tesis doctoral, estrictamente como tal, con la calidad que representa, ya sería la primera producción científica en términos generales. Por supuesto, puede haber excepciones. Artículos científicos en revistas indexadas. No sé si conocen ustedes la experiencia del Centro CIFE de México, liderado por el doctor Sergio Tobón. Él da doctorados en este centro de investigación, doctorados y postdoctorados, y no te exige tesis doctoral, pero sí te exige artículos publicados en Scopus, Q1 o Q2. Entonces, si tú publicas artículos científicos en Q1, Q2, en la mención del doctorado, tienes el doctorado o el postdoctorado de acuerdo al sistema educativo mexicano, ¿no? Porque ahí funciona este centro CIFE de investigación. Entonces, ya no es interés de la política de la universidad centrarse en tesis, sino en artículos científicos. Listo. Y eso está dentro de la autonomía universitaria. Es más, miren, por ejemplo, en Lima, la Cayetano Heredia, en pregrado y también en posgrado, te da opciones y te dice, ¿sí?, que puedes titularte con una tesis o con artículos científicos publicados en Cielo, en Scopus, en WOS. Nosotros también en la universidad lo tenemos ya normado, reglamentado y todo, ¿no? Y el estudiante puede comenzar a producir su artículo científico a partir del sexto ciclo, en el caso nuestro. Porque estamos observando también un fenómeno que seguramente lo ven ustedes aquí. Los chicos que están en educación superior, en nuestras épocas, hacer la tesis era mirar el noveno, décimo ciclo, ¿no? Ahora no. Ya los chicos noveno, décimo ciclo ya están trabajando. Ellos están pensando en el trabajo. Quieren trabajar. Entonces, los cursos de investigación que siempre lo dejábamos para el final, lo estamos pasando un poquito más adelante, después de la media carrera.
O sea, sexto, séptimo, octavo, porque sabemos ya que noveno y décimo ya los estudiantes ya no están en la universidad, ya están trabajando. Miren, todo ese cambio curricular también hay que ir haciéndolo de acuerdo a cómo se va moviendo los intereses de los estudiantes. ¿Ya? Porque si no, la deserción, la interrupción de los estudios es alta. Nuestro país bordea el 17% de abandono de estudios en educación superior. Sobrepasa el 17%. Y por último, viene la carrera del investigador científico. Con esto terminamos. Eso es lo que queremos, ¿no? Que los investigadores, que en nuestro país todavía sigue siendo un número menor que si nos comparamos con Brasil, imagínense, pues no, la distancia es abismal, ¿sí? Pero con países como Colombia, como México, mismo Ecuador, ¿ah? ¿Sí? Nuestro número de investigadores es muy poco. Es que no tenemos todavía una carrera del investigador científico como tal, todavía no. Pero la idea y la perspectiva es esa, es decir, que tengamos científicos ya en las universidades, algunas universidades privadas ya existen, o sea que hay investigadores exclusivamente pagados, contratados para hacer investigación, nada más. Listo. Y su sueldo está en función a la categoría, ¿no? Si está en el nivel uno, si está en el nivel 2, nivel 3 de Renacid, su sueldo se va adecuando ahí y hay producción científica. Porque las universidades están ingresando a los rankings internacionales y el mayor rédito de estos rankings está en la investigación. ¿Ya? Las privadas. Las nacionales, no, pues porque es más cerrado el esquema por la cuestión normativa, ¿no? O sea, la ley universitaria y todo eso. Pero bueno, esa es la perspectiva, estimados colegas. He querido compartir esta tarde estas pequeñas experiencias que les pueden servir como referencia para su trabajo en las universidades, en los institutos, en las escuelas, en los colegios. Y bueno, pues aquí estoy, si es que hay algunas preguntas. Entiendo que están cansados, hoy sábado por la tarde, estuviéramos descansando, ¿no? Pero mi respeto, admiración a todos, porque hoy sábado por la tarde, miren, el auditorio está bastante concurrido. Espero sus preguntas si es que las hay. A ver, por favor, gracias. En primer lugar, doctor Nemesio, agradecerle esta deferencia y sobre todo la forma tan didáctica como ha podido usted llegar a hacernos entender cómo están los currículos ahora en la universidad, ¿no? Y sobre todo aplicar justamente esta formación, ¿no? Humanista dentro del trabajo de la investigación. Por eso decía, pues, de la investigación formativa a la investigación científica. Y muy bien, un fuerte abrazo para el doctor y vamos a esperar las preguntas, doctor. Perfecto. A ver. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Nemesio, muy agradecido por su ponencia muy didáctica, brillante. Eh, Me gustaría saber su parecer sobre este modelo de estrategias que tiene el modelo formativo online. Sabemos de que la exigencia requiere cierta cultura de lectura. Eso es lo que adolece nuestra sociedad, ¿no? Online, es decir, que puede no venir el estudiante, estudiar desde su casa, no trasladarse físicamente, pero significa que el estudiante debe estar conectado y debe participar. A veces flexibilizan para decirle, ya no simultáneamente, puedes grabar, ver el video en otro momento, pero significa que tiene que tener un hábito, una cultura. Es lo que no hay. Entonces, podríamos decir que una de las desventajas para este modelo, para la aplicación o implementación de este modelo, es la cultura muy poco favorable a este trabajo y que tenemos que empezar a formar esa cultura desde inicial, primaria, secundaria,
O sea, aplicarlo directamente esto ahorita a hacer un cambio en la universidad cuando ya el estudiante está formado y hay una cultura, tiene hábitos, es un poco, diríamos, trabajoso, ¿no? O sea, pocas probabilidades de éxito. Aquí si lo vamos formando desde un principio. Entonces ahí está el reto, creo que, de un modelo integral que se empiece desde los inicios para que los estudiantes adquieran esa cultura y sea, diríamos, exitoso, porque el modelo me parece interesante, pero tiene algunos requisitos, ¿no? Que no sé, ¿qué le parece? Sí, sí. Bueno, antes de contestar a Manuel, un gran colega, un gran maestro, un gran amigo, al cual agradezco que esté presente esta tarde. Es un honor, Manuel, tenerte ahí al frente. Sí, sí, coincido con tu análisis, porque más que una pregunta es un comentario muy válido, porque la aplicación la propuesta nuestra es que la investigación formativa como estrategia didáctica se implemente desde los primeros grados de la educación básica, con mucha lectura, con que sepan escribir, ¿sí? Y desarrollen el pensamiento, o sea, básicamente esos componentes. Luego, evidentemente, en una educación universitaria, como tú lo has mencionado, ya con estudiantes formados, con otro enfoque, donde la educación B-Learning, pues esto, vas a encontrar a estudiantes que se conectan y que no participan activamente, etcétera, etcétera. Entonces ahí la estrategia es un poco trabajar con grupos, tanto presenciales como semipresenciales, y trabajar con evidencias. La estrategia que utilizamos nosotros es, por ejemplo, ok, tú no puedes estar ahí, no puedes venir a clase, ¿sí? Pero el día que toque exponer, ¿sí? Sí es muy importante que vengas, ¿no? El día de las plenarias o en el día de la exposición de un producto acreditable, queremos que vengas porque queremos escucharte, queremos que nos digas o nos demuestres qué tanto has aprendido el curso, ¿no? Claro, obviamente esa es la idea, no lo vamos a decir con esas palabras, ¿no? Pero sí, necesitamos desarrollar un hábito fuerte por la lectura. Yo hablaba, Manuel y estimados colegas, de la estrategia DIN, Desarrollo de Habilidades para la Investigación. Y uno de los objetivos de esta estrategia es que los alumnos lean. ¿Cómo funciona? Les voy a explicar así en unos 2 minutos. Le damos un problema al estudiante. Le decimos, mira, vamos a investigar, voy a poner cualquier escenario, ¿no? Vamos a investigar sobre la contaminación del agua, ¿sí? En las ciudades, sin poner una delimitación, ¿ya? Y entonces organizo 6 grupos. Y le digo, mire, al primer grupo, ustedes van a leer, van a investigar, y el grupo número 1 va a exponer la siguiente sesión o cuando lo planifiquemos, va a exponer sobre este problema de la contaminación del agua. Al grupo 2 le pido que sobre eso mismo elabore 2 o 3 preguntas bien planteadas para generar discusión y que los conteste a partir de las fuentes que investiga. Entonces, para eso tiene que leer. Al tercer grupo le digo, ustedes elaboran un comentario académico. Tienen que leer para eso y escribir. Todos tienen que leer y escribir. Al cuarto grupo le pido que elabore propuestas de solución ante ese problema. Para eso tiene que leer y escribir. Al quinto grupo le pido que genere conclusiones. Para eso tiene que leer y escribir. Y al sexto grupo le pido que haga una evaluación de las lecturas, de la temática que han leído y además de lo que está presentando cada uno de los grupos. Todos los grupos tienen que leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. En esta estrategia, con datos, y eso está publicado, de tener un grupo que solamente el 10 o 15% de estudiantes leían antes de clase, pasamos a tener 85, 80, 85% de alumnos que leen y que escriben. Entonces, yo no digo que esa estrategia sea la solución completa, pero sí le doy una pauta, una referencia de que es una estrategia que ayuda mucho a que los alumnos lean y escriban. En mi canal de YouTube incluso tengo experiencias
de la aplicación de estrategia DIN con alumnos de tercer grado de primaria. ¿Ya? Muy, muy interesante y lo van a ver, ahí está el video para que lo puedan ver, obviamente un resumen, ¿no? Entonces yo coincido con lo que dice Manuel, mucha lectura, escritura, mientras más pequeñito mejor porque en la universidad la necesidad es mayor. Hola. Bien, Sí, por favor. bien, doctor. Agradecida por su ponencia, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. En la educación básica regular se desarrolla un currículo a través de competencias, donde al estudiante se debe desarrollar la reflexión, la crítica, el análisis, ¿no? Una crítica reflexiva. Sin embargo, veo que existe un divorcio en cuanto a la educación superior universitaria, le hablo, porque los exámenes de admisión, en los exámenes de admisión no se mide eso, sino para poder acceder a un ingreso a una universidad, se le plantea al estudiante o al postulante preguntas memorísticas. Entonces, ¿a qué se debe eso y cuál sería la solución para poder tener un cambio y una articulación entre la educación básica y regular y la educación superior universitaria en cuanto a los exámenes de admisión? Gracias. Bien, muy, muy buena pregunta porque estamos hablando de la articulación entre la educación básica y la educación superior, ¿no? Y esto ocurre en la mayoría de universidades del país, básicamente las públicas, ¿no? Yo creo que, a ver, el problema pasa por una cuestión normativa, primero, ¿no? Porque la ley universitaria dice que o sea, todo estudiante que ingrese a la universidad tiene que pasar por un proceso de admisión que comprende un examen de conocimientos, así dice, tal cual. Y eso es válido para las universidades públicas y también para las privadas. Entonces, fíjate, ahí ya tenemos un tema normativo fuerte. ¿Por qué? En la práctica, voy a decir una idea, una lectura muy, muy ligera, muy rápida. Las universidades públicas lo aplican la mayoría al pie de la letra, examen de conocimientos, ¿sí? Y las privadas le están sacando la vuelta a eso porque ya llaman examen de conocimientos a otras estrategias, por ejemplo, una entrevista, por ejemplo, la evaluación del tercio superior, etcétera. Hay toda una miscelánea de realidades, ¿sí? Entonces, está en la ley, la cuestión normativa, pero que en la práctica va teniendo varias connotaciones, ¿no? Varias formas de aplicar. Eso no es el escenario ideal. Pero a partir de ese marco normativo, ya hay universidades, y se lo digo, por ejemplo, fíjate, mira, en algún momento trabajamos con la Universidad Nacional de Piura, con la oficina de admisión, y hicimos con ellos un examen por competencias. En la Pedro también lo hicimos una vez, ya te hablo hace como 15 años por lo menos, ¿ya? En la Pedro lo hicimos una vez, la Nacional de Piura, en la Uneval de Huánuco también lo hemos hecho, ¿sí? Pero son experiencias aisladas. Entonces las cosas serán concretas, es decir, en el examen de admisión, en lugar de ponerle una pregunta, un ítem para que pueda marcar en función de un conocimiento muy teórico, muy memorístico, le poníamos casos, le poníamos situaciones reales, simuladas, y a partir de ahí generar ya la resolución del examen, pero con otra perspectiva. Por lo menos era un eslabón más. Y articulaba eso un poco más con lo que venían trabajando en educación básica. Mi respuesta es que hay algunos avances muy focalizados. Quisiéramos que la generalidad de las universidades, si ya se conoce que hay un currículo por competencias en educación básica, el examen de admisión debería ser también por competencias. Y el currículo de la universidad también debería ser por competencias y así tener un alineamiento de toda la formación integral en el sistema educativo peruano. Más que una respuesta, te he descrito una realidad. Gracias, Ok. doctor. Una pregunta que viene de el modelo virtual. Nélida Díaz le hace la siguiente interrogante. ¿Qué estrategias nos podrían ayudar para proponer la investigación desde la educación básica regular?
Bueno, yo creo que la más idónea son los proyectos formativos. Esa es la más idónea, ¿no? Lo que pasa es que la delimitación de un proyecto formativo está en función también a la edad de los niños. En educación primaria, los más pequeñitos tienen otro tipo de problemas a resolver y el profesor tiene que ser muy hábil en saber seleccionar esos problemas. Entonces, la estrategia que yo recomiendo es los proyectos socioformativos. Si el profesor también he visto, conozco varias experiencias, hay papers publicados sobre eso. eh, También la investigación-acción como una estrategia didáctica también se va utilizando también con mucha frecuencia. Lo que pasa es que los niños en educación primaria básicamente ocurre esto, eh, rápidamente vivencian y detectan los problemas reales. Bueno, si vemos los estudios de Piaget, ellos están en la fase de las operaciones concretas, ¿no? Entonces rápidamente identifican. Y la investigación-acción consiste en concientizar al estudiante de que son parte de un problema, pero que también son parte de la solución de ese problema. Y generamos un compromiso con ellos. Cuando yo trabajé esta estrategia con estudiantes universitarios, de tiempo fue aquí en USAT, en el curso de práctica, o sea, desarrollamos un curso, o sea, 3 cursos articulamos. Investigación, que lo dirigía yo, el curso de práctica, otro profesor, y el curso de gestión educativa, otro profesor. Y trabajamos los 3. Entonces, los estudiantes de la especialidad inicial de primaria y secundaria fueron a sus centros de práctica y con sus estudiantes, como ya estaban haciendo práctica, identificaron problemas y habían problemas relacionados con la higiene personal de los niños, habían problemas de la basura en los colegios, o sea, diferentes tipos de problemas. Y eso también está publicado en un paper, lo pueden leer, ¿ya? Entonces, lo que ellos hicieron es generar el compromiso con esos estudiantes de esos colegios, de esas escuelas, para que diseñen un plan de acción, que lo ejecutaron para resolver el problema y lo hicieron. Entonces, los estudiantes de la universidad hicieron que los estudiantes de los colegios resuelvan en parte el problema, ellos fueron partícipe de la solución del problema como estudiantes y adquirieron habilidades investigativas. Y también aprendieron a gestionar procesos, comunicándose con los padres de familia, comunicándose con el profesor de aula, comunicándose con el director, conociendo la realidad. Colegas, hay varias estrategias que podemos desarrollar y solo necesita un poquito de observación y estar atentos a las posibilidades que tenemos cuando tenemos un grupo de estudiantes al frente. Entonces, con los estudiantes chiquitos también lo mismo podemos aplicar. Eso es lo que recomiendo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bien, muchísimas gracias, doctor Nemesio, por esta ponencia y consideramos que ya en estos momentos vamos a dar pase a la clausura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia que han tenido esta tarde de escucharme. Muchas gracias. El agradecimiento al doctor Nemesio Núñez Rojas.